al mensaje de una vez. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: la fe viene por el oír. Y el resultado del oír, ¿qué viene? Y el resultado del oír, ¿qué viene? La palabra de Dios. Viene la fe. Y por medio de esa fe, mis amados hermanos, ofrecida por Cristo en la cruz del Calvario, tenemos paz para con Dios. Antes, aunque éramos gente buena, aunque de pronto teníamos buenos hábitos, tenemos que reconocer de que muchos que conforman la iglesia del Señor, me duele decirlo, perdónenme mis hermanos si les traigo a memoria el pasado, pero ustedes saben que muchos de allá venimos. Dice la palabra del Señor que estábamos muertos en delitos y pecados. El pecado no nos tenía enfermos. El pecado no nos había puesto un virus. El pecado no nos había humillado. No, el pecado nos tenía muertos. No había señales de vida. Pero a la hora de ser justificados por Cristo, por medio de la fe, amados hermanos, podemos gozar, disfrutar de la paz que solamente Dios puede dar. Sentirnos justificados delante del Señor. Y en Cristo tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Si por Cristo no hubiéramos entrado a esta fe, no tuviéramos gracia, estuviéramos en total desgracia. Siempre comparto con ustedes, mis amados hermanos, del mundo violento en que la gente ha venido a los pies de Cristo, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Siempre les cuento, mis amados hermanos, un pastor se pone a platicar con un borracho por allá en la villita, y de vez en cuando el hermano pasaba y el borrachito sabía quién era el hermano. Le decía: mucho gusto, Dios lo bendiga, y en fin ahí. Y una vez el pastor que se quiso pararse y para saludar un poco más a esta persona, y le dice: yo siento mucho que usted no esté en gracia. Obviamente de una manera sabia, ¿no? Entonces le dice: ¿por qué usted está en completa desgracia? ¿Por qué usted está así? Usted tiene un valor delante de Dios. Dios no lo quiere ver así, porque coge un camino que no le agrada a Dios y se satisface a usted mismo destruyéndose. Y esta persona se pone a llorar y a llorar y a llorar, y el hermano sabía que estaba siendo quebrantado por la corrección. Le dice: mire señor pastor, como le quiso haber dicho, antes de que yo cayera en esta desgracia, yo era un carpintero, yo tenía mi profesión, mi esposa una linda mujer, dedicada a mí, dedicada a mis hijos. Y con lágrimas en los ojos le dice: pero por recibir una copa de mis amigos, me convertí a la larga en un alcohólico. Mi esposa me dejó, al principio no me permitió que mirara a mis hijos, y mi borrachera empeoró y empeoró, y miren qué parado. Pero amados hermanos, cuando dice la palabra del Señor que en Cristo tenemos entrada por la fe a esta gracia, es porque Dios compartió con nosotros el regalo del perdón y de la salvación y de la vida eterna. Por eso dice: justificados pues por la fe. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en la cual estamos firmes.
La gracia de Dios no puede dar otra razón de no estar firmes, porque la gracia de Dios es abundante. El amor de Dios es abundante. La misericordia de Dios es abundante. Los resultados de estar en gracia vienen a llenar nuestros corazones, nuestras vidas, para que amemos, le sirvamos, glorifiquemos el nombre del Señor. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y saben qué dice el apóstol Pablo a la iglesia? ¿Saben qué dice el Espíritu Santo a nuestras vidas? ¿Saben qué, mis hermanos? Y no solo esto. Las bendiciones de Dios son más, sino que también nos gloriamos, sino que también nos gozamos, sino que también estamos satisfechos, sino que también estamos tranquilos aún en medio de las tribulaciones. Vienen problemas, vienen lucha, vienen dolor. La carne nos humilla, pero Cristo nos levanta y nos gozamos en Él. Nos gozamos en nuestras tribulaciones, porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Porque la tribulación produce. Está un poco difícil de entenderlo, pero la palabra de Dios es clara, es verdad. Porque la tribulación produce paciencia. ¿Cuánto necesitamos de la paciencia de Dios en momentos turbulentos de nuestra vida y bajo esta pandemia? Dios nos da esa paciencia para seguir adelante, porque fiel es el que prometió. La tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. No solo gozamos de la gracia, del amor, de la misericordia, de las promesas de Dios, sino a pesar de las circunstancias de nuestra vida, aunque llegásemos a caer postrados por alguna enfermedad, amados hermanos, la esperanza de Cristo es viva. Es viva. Trae bendición a nuestras vidas. ¿Y saben qué dice el Espíritu Santo? Y la esperanza no avergüenza. Dios no nos va a dejar en vergüenza. Él ha prometido, y fiel es Dios. Mientras que la palabra de Dios dice, mientras que nosotros algunas veces somos infieles, Dios permanece fiel. Dios es fiel. Porque la esperanza que Dios nos da no nos va a dejar en vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué manera Dios derramó su amor a nuestros corazones? ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Esa es la representación máxima del amor de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo. Y quiero ser específico con esta palabra. No es que Dios haya amado a toda la creación, a todo el mundo. Cuando dice que Dios, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, tiene una base enfática en el capítulo 17 del libro de Juan. Cristo no está pidiendo ahora por todo el mundo, aunque vino a morir por el ser humano. Cristo está pidiendo ¿por quién? Perdón, hermano. Por todos los que el Padre le dio. Y era la iglesia. ¿Cuánto de tiempo ha pasado, mis amados hermanos, que Cristo hizo esa oración por su iglesia, por los que el Padre le dio? ¿Cuánto ha pasado? Un poco más de 2000 años que Cristo hizo la oración. Pero la oración que Cristo hace, que se le llama la oración sacerdotal, Cristo ya la tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Por eso la esperanza no avergüenza. Pero la palabra de nuestro Dios dice acá, para dejar sellada la esperanza de Él para nosotros. Fue dada a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.
Yo quisiera creer y estar seguros y estar seguro de que usted temprano se levantó, como dice un dicho, se echó un duchazo, un baño, obviamente perfume, y antes de salir de casa tuvo que verse más de 5 veces en el espejo, ¿no es cierto? Con una vez que nos vimos, estoy como siempre, bella, bello, bueno, muy bien. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos de que tenemos ese anhelo de venir a la casa de Dios, no estamos acá. Usted no está acá porque no tenga otra cosa que hacer. O que por de pronto estaba puesto en la lista para trabajar hoy. Pero dijeron, mejor descansa, vamos a cambiar ¿cómo se dice? Schedule, tu lista de trabajo. Dice, ahora que tengo tiempo voy a ir a la iglesia. No, hermanos. Es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Dios quiere que usted obre, Dios quiere que yo obre basado a las exigencias del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Entonces nos movemos en Dios. Entonces anhelamos las cosas del Señor. Como dice Salmo 42. A ver, ¿quién se recuerda que dice Salmo 42? Jehová es mi pastor, nada me falta. No, hermano, este es el Salmo 23. Perdón. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué nos hace sentir esa necesidad? ¿Qué nos hace sentir ese deseo? ¿Qué nos hace sentir ese apetito de sustentarnos con el Señor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que fue derramado en nuestras vidas. Dice el versículo 6, Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando vio que nosotros no teníamos ninguna fortaleza, ningún valor, éramos totalmente débiles, Efesios capítulo 2, bajo la potestad del enemigo, a su tiempo murió por nosotros. Amén. Amén. Por eso dice, justificados pues por la fe. Y si Cristo murió cuando éramos débiles, aquí Pablo, aquí el Espíritu Santo compara a alguien donde dice, ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Así tentativamente, no sé si haya existido un caso, pienso que sí. Ahora recuerdo que en una iglesia de Kildare, una hermana comenzó a padecer de los riñones y se estaba muriendo ya. Y lo pusieron en la lista de los que donan los riñones, o de alguna manera alguien le pudiera dar los riñones. Y el tiempo se estaba yendo y la hermana en su físico se notaba que se estaba secando, muriendo, yéndose de esta vida. Y su hija le dice, ¿y qué tal si yo te doy un riñón mío, mami? Porque sé que con un riñón se puede vivir y tú puedes vivir con uno. Yo creo que va a tener más valor que otro de un riñón a que tu propia hija te dé un riñón a ti. Y la hermana se pone a llorar y a llorar y a llorar y le dice, hija, yo no quiero que te hagas daño, hija. Yo no quiero que por mí tú funciones solo con un riñón y a ver si da resultado o no. Me dice, no. Le dice ella, mami, yo te daría mi vida para que tú volvieras a vivir la vida tuya. Y para no alargarles más el asunto, le trasplantaron el riñón de la hija. Y ella se compuso. Y las dos andan con un riñón. ¡Ah, qué tremenda experiencia! Dice aquí, ciertamente apenas morirá alguno por un justo.
Una vez mi muchacho, en la gravedad de su enfermedad, él me dice: papi, yo quiero salir este fin de semana a pasear. ¿Me prestas tu estómago? Porque lo tenía todo deshecho, todo dañado. Ya iba camino a la patria celestial. Y le digo yo: mi hijo, yo no le prestaría solamente mi estómago, yo le daría mi vida a usted. Y se pone a reír: no, nada más estoy bromeando. Le dije: yo no estoy bromeando. Pero no dice: wow, sería capaz yo de dar mi vida por él como humano. Pero es lo que dice acá: pero Cristo murió cuando éramos débiles. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo débiles, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más estando ya justificados. El valor de la justificación suya, decía un hermano predicador: si yo tuviera la capacidad espiritual, de verlos a cada uno de ustedes con mis ojos espirituales, yo mirara que uno entrara con muletos, otro con un ojo vendado, otro con un brazo, otro con el pie, con diferentes malestares. Como decía nuestro hermano Francisco, este es un hospital donde venimos a alcanzar sanidad de Cristo. Y como estamos dentro de un hospital espiritual, por eso usted y yo somos hospitalarios, porque Cristo ha cambiado nuestra vida. Entonces, mis amados hermanos, mucho más estando ya justificados en su sangre, Dios quiere que nosotros sintamos la seguridad que los que buscamos la presencia y la llenura de Él en nuestras vidas, ya estamos delante de Dios justificados. Y si usted, por gracia de Dios, por poder de Dios, ya es justificado, dice: ¿quién lo puede condenar? ¿Quién lo puede tachar? ¿Quién puede echar cosas negativas a su vida? Es echárselas a la esposa de Cristo, es ensuciar el vestido del Señor, porque hemos sido justificados por Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, amados hermanos, fuimos justificados por Cristo. Amén. En un proceso de perfecta santidad. Dice Primera de Juan capítulo 3, si lo tienen, mis hermanos. Primera de Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3. ¿Lo tienen, hermanos? Primera de Juan 3, del 1 al 3. Ya voy terminando, hermanos. Dice: miremos cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero como estamos en ese proceso de perfecta santidad, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo, cuando Jesús, cuando Él se manifieste, amados hermanos, seremos semejantes al Señor, porque le veremos tal como Él es. Y Cristo le habla a la iglesia bautista Berea. El Espíritu Santo le habla a los santos de la iglesia de Berea y les dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Gloria a Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida del Señor
por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No hemos venido a consolarnos solamente, sino reconciliarnos. Y esa es la esperanza de la vida del cristiano. No sé si su Biblia tenga un título por allí, pero dice resultados de la justificación. Resultados de la justificación. Dice el hermano Palau, que estaba en una campaña evangelística, obviamente, y a las campañas va toda clase de gente, la mayor parte que se marcan pues son los inconversos. Uno espera que mucho inconverso vaya. Y el hermano estaba hablando de la santificación. Y en una de sus palabras que estaba diciendo en el mensaje, dice Palau: amados hermanos, ¿cuántos santos sabemos acá? Y todo el mundo, amén, gloria a Dios. Y dice que ahí estaba una señora sentada adelante y le dice: señor Palau, ¿desde cuándo usted es santo? Entonces le pregunta a Palau: ¿usted no cree? ¿Usted es santa? Y dice: ¿cómo? ¿Cómo yo voy a ser santa? Con razón me está preguntando eso a mí. Desde que Cristo vino a mi corazón, fui justificado por la fe. Amén, hermanos. Y eso es lo que Dios nos habla, nos dice hoy. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el medio es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, amados hermanos, anhelamos la vida de la iglesia. Oramos por nuestra iglesia. ¿Cuántos de ustedes que ya están acá pensaban venir un día y estaba ese anhelo de estar en la casa del Señor? Y estuvimos en nuestro hogar sirviendo de alguna o de otra manera al Señor, atendiendo las necesidades del pueblo de Dios. Aún los que no pertenecen a Iglesia Berea estaban siendo bendecidos por hermanos de Iglesia Berea. Hubo un programa, se participó con ellos, se sigue participando con ellos, porque ese es el vivir del cristiano. Esos son los resultados de la justificación. Usted no está sentado donde está sentado porque circunstancias de la vida. No, Dios lo está trayendo. Dios quiere seguir usándolo. Mis amados hermanos, cuando una buena parte de nosotros regresó al templo, 14 de junio, yo comencé a traer una idea en mi mente. Durante los 3 meses que estuvimos aislados del templo y la iglesia estuvo unida, yo pensaba: ¿qué voy a predicar ahora que yo regrese? ¿Cuál va a ser el mensaje, Señor? Y se lo dije a varios de ustedes, en esos días que regresamos al templo. Yo le decía a los hermanos: ya sé, Señor, ya sé lo que voy a predicar. Voy a predicar sobre el Génesis. Sobre el Génesis. Y no sobre el libro, sino lo que significa Génesis. Los nuevos comienzos, nuevo comienzo o comienzos. Y varios de ustedes dieron testimonio. Hermanos, mientras yo estuve bajo esta ochentena, que no fue ni cuarentena, fue más, yo me puse a pensar: ¿cómo yo voy a servirle al Señor ahora que voy a regresar? Y algunas de ustedes dieron testimonio: no, yo voy a regresar mejor, voy a servirle al Señor, el Señor habló en mi vida, voy a echarle más ganas al Señor. No voy a vivir como lo vivía antes de la pandemia, lo voy a vivir mejor para el Señor, mejor, un nuevo comienzo en el Señor. Porque cosas en el pasado hirieron mucho nuestros sentimientos. ¿Ya para qué regresar a eso? Regresar de nuevo, unidos como iglesia del Señor, bautizados en el mismo Espíritu, con un anhelo más fortalecido, con decisiones de servirle al Señor,
derribar los muros, derribar los obstáculos que a veces no nos daban libertad de servirle a Él. Señor, regreso mejor porque tú me has librado de cuántas enfermedades. Gracias, Señor, aquí estoy para servirte porque soy justificado por la fe. Amén, amén. Obviamente la lucha va a seguir, pero como dice Hebreos 12:1, puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12:2. El consolador, el consumador de nuestra fe, puesto los ojos en Cristo. Cada uno de nosotros somos responsables individualmente de cómo servirle al Señor aquí en la iglesia. No espere que lo que haga el diácono usted tenga que hacerlo, y si no lo hace, usted no lo va a hacer. No, así no funciona la vida de la iglesia. Dios nos ha llamado individualmente con un propósito, y el propósito es usted y Dios. Un día yo les voy a fallar, les voy a fracasar, un día yo no voy a estar, se acabó la iglesia. No, ni Dios permita. Dios ha llamado a Berea para ser un pueblo santo y servirle a Él, y servirle a Él. Dios le ha dado a usted autoridad individualmente. Individualmente usted tiene que vivir para Cristo como yo lo vivo también. Vamos a orar. Vamos a orar.